acercamos a la epístola de Pablo a los Corintios en su primera carta, podemos darnos cuenta de algunas de sus principales características y virtudes que le ayudaron a la iglesia a hacer frente a los desafíos para los cuales el Señor la habría levantado. Cuando uno se acerca a mirar a Corinto, ese puerto tan perverso, tan pervertido, tan lleno de mala influencia, y mira los problemas que hubo en la iglesia de los Corintios, que hizo que Pablo le tuviera que escribir y exhortar y corregir, puede a veces dejarnos mirar, nos impide a veces mirar las cualidades que tenía esa iglesia. Todos tenemos a veces esa inclinación, ¿no? de estar mirando a veces lo malo y recordar a la iglesia por lo malo. Y si uno preguntaría, uy, ¿qué piensa de la iglesia en Corinto? Uy, esa iglesia con problemas, uy, esa iglesia con división, uy, esa iglesia había pecado, uy, esa iglesia celebraban la cena del Señor terriblemente. Y uno se queda con lo negativo y no a veces cae en el error de no mirar lo que el Señor había hecho en esa iglesia. Te propongo que este breve devocional, mirar en la fortaleza, que nos ayuden a impactar en el lugar, en la generación donde el Señor nos ha puesto. Mirar la iglesia en Corinto. Y entonces al mirarla y al leer la primera epístola de Pablo en sus primeros versículos, podemos encontrar alguna de ellas. Acompáñame a mirarlo. 1 Corintios en el capítulo 1, luego del saludo hasta el verso 3, nos dice, verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo en vosotros ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Al mirar estas líneas en el saludo, tenemos que pensar que lejos de ser simplemente un saludo protocolar, son palabras sinceras de Pablo, que en su segundo viaje misionero había trabajado duro para abrir esa iglesia, pero cuando uno mira la historia se da cuenta que no fue solamente el esfuerzo de Pablo, sino de otras iglesias que estaban involucradas en este esfuerzo de abrir una iglesia en ese puerto tan difícil, con tantos desafíos y con tanta presión de perversidad, corrupción, maldad y perversión sexual. Levantar una iglesia en medio de un puerto con esas características ha de ser un trabajo difícil, un trabajo arduo, pero no hay nada difícil para el Señor. Recuerde que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. No lo olvide, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Es decir, que el poder de su gracia es mayor que cualquier maldad del enemigo. Bendito sea su nombre. Y eso hace posible que se levante una iglesia en Corinto con estas características que quiero repasarlas con ustedes. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy bendecida y es lo que va a decir Pablo al realzar sus cualidades. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. Mira que el nivel de personas a las cuales tenía que enfrentar la iglesia de los Corintios y el grupo que la formara, tenían que enfrentar un desafío de transmitir la palabra, de estar preparados, y el Espíritu Santo, que sabe bien lo que necesitamos, que reparte los dones conforme Él quiere y le parece, le dio a la iglesia de Corinto todos los dones. Mira qué tremenda declaración que Pablo hace acerca de esto. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Le había dado en primer lugar palabra, ciencia. Le había dado la capacidad de conocimiento, de conocer las profundidades de la verdad y de la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando enfrentamos a cierto nivel de personas, será necesario establecer puentes de diálogo, pero con una buena preparación de la palabra de Dios, para no discutir, sino para enseñarla y abrir nuestros corazones y la palabra de Dios de tal manera que esta palabra pueda enseñar. Creo que la iglesia en Corinto nos desafía acá a la iglesia de los Ejidos, porque debemos recordar que hemos sido bendecidos en muchas cosas. Las iglesias normalmente que comienzan, siempre lo que están a veces orando y pensando es, por ejemplo, en un lugar donde congregar.
A pesar que ahora estamos en otras circunstancias, las iglesias siempre buscan un lugar donde congregar. La iglesia de los Ejidos ha sido bendecida con un lugar donde está. En un buen lugar, en un buen sitio, y el desafío poder llegar al entorno de personas que hay alrededor. Por eso pienso que también el Espíritu Santo, conocedor de esto, dará a la iglesia y puede darnos también el ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, en los dones que el Señor nos da. Es un gran desafío llegar a nuestros amigos, es un gran desafío llegar al entorno de personas que viven y están colocadas en este lugar. Pero si es la voluntad de Dios que la iglesia de los Ejidos impacte, entonces se impactará también con estas tres cosas que hoy te dejo en este pequeño devocional. La primera de ellas es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, enriquecernos con su palabra y conocimiento. El Señor nos dice: yo te enseñaré por el camino por donde debes de andar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. La iglesia de Corinto fue enriquecida en este don. Mi oración es que también abundemos en la palabra, seamos una iglesia de la palabra, sea una iglesia que habla conforme a la palabra, vive conforme a la palabra, aconseja conforme a la palabra, y entonces podemos establecer puentes de diálogo con nuestros vecinos, nuestro entorno, nuestros familiares, en este lugar donde el Señor nos ha puesto. La segunda cosa, dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Qué bueno que nosotros podamos gozar de ese testimonio. En la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en los Ejidos, puedan ver la obra que Cristo ha hecho en nosotros. No somos parte de un trabajo especial, de una iglesia especial, de una estrategia especial y diferente. No, que sea visto de que ha sido Cristo el que nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una manera de conducirnos, y que podamos transmitir su amor, su sabiduría, que podamos transmitir también su carácter si nos dejamos nosotros ser enriquecidos de esa manera por el Espíritu Santo. Esta segunda cosa, esta cualidad también anhela mi corazón sea parte de nosotros, que se evidencie que somos del Señor, que se evidencie que nuestra motivación tiene que ver con nuestro amor a Dios, que se evidencie la obra de Cristo en nosotros, en nuestra manera de vivir. ¿Sabe? La tercera cosa que menciona Pablo aquí, creo que es importantísima. Vivimos bajo la presión de una generación maligna, perversa, desesperada, llena de dolor, pero también de desobediencia a Dios, buscando hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Vivimos en una generación perversa, vivimos en una generación de perversión sexual, vivimos en una llena de corrupción, nos gobierna la corrupción y todos estamos criticando eso. ¿Cómo solucionar eso? ¿Sabe? Es difícil, pero lo que podemos hacer es impactar con la luz, impactar como lumbreras, vivir distintos, pensar distinto y obrar distinto. Una iglesia impacta en su generación. Y si miramos a Cristo, si nuestra mirada está puesta en Él, seremos conducidos a ser verdadera sal, verdadera luz, como lumbreras y el sabor que debe tener. Dice la palabra de Dios en el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La iglesia de Corinto está recibiendo una linda palabra de parte del apóstol Pablo. Que todas las cosas que el Señor les da, les va a permitir permanecer firmes e irreprensibles hasta el final. En una sociedad donde cada vez que se quiere hacer algo bueno, van a expulgar tu pasado. Van a empezar a criticarte por las cosas que han hecho. Cada vez que alguien se lanza a la política, empiezan a sacar sus llamados trapitos o sus antecedentes. ¿Sabe? Qué importante es poder tener en nuestro testimonio ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Que nunca hiciste nada malo. ¿Era la iglesia de Corinto una iglesia de perfectos? De ninguna manera. Era una iglesia de mortales que sufrían las consecuencias del pecado, sus tendencias pecaminosas, pero la esperanza y confirmación que tenían en Cristo los hacía vivir diferentes. Ser irreprensibles tiene que ver con ser consecuente con lo que creemos. Pensar una cosa, pensar y decir y obrar una sola cosa. Pablo tantas veces tenía que decir que habléis la misma cosa, que actuemos de la misma manera, unidos, porque vivimos en una sociedad que una vez más piensa una cosa, dice otra cosa diferente y hace una cosa distinta. Qué tremendo conflicto que el cual enfrentamos entre nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Ser irreprensibles es ser íntegros en esa manera. Que el Señor nos enseña una manera, hablamos de esa manera y vivimos de acuerdo a esa manera. El Espíritu Santo es poderoso
para obrar en nosotros, si nos dejamos transformar, podremos caminar a ser irreprensibles. Necesitamos esta tercera característica en los ejidos. Lo necesitamos. Debemos orar por eso. Y orar para que mi hermanito, mi hermanita lo sea. Mejor no. Comience conmigo, Señor. Dile, Señor, te pido por mí. Antes de interceder por mi hermano, que no lo veo, mi hermana, que la veo mal, ore por usted. Déjese transformar usted. Sea un agente de cambio. Sea un agente de amor, de misericordia. Colabore con el reino, con su vida. Hágalo y no solamente digamos, hermano, hermana, hay que, sino dar testimonio de lo que hacemos nosotros. Te invito a ser parte de esa generación de irreprensibles que dan el ejemplo con su manera de vivir, con su manera de hablar. Esa es la mejor manera de impactar, de exhortar, de hacer mirar a los demás en la oscuridad en que están. La iglesia de Corinto se levanta en medio de una generación perversa como lumbrera. Cada vez que el Señor va a hacer una obra de esa naturaleza, equipa a su iglesia con lo que necesita. El Señor nos ha dado lo que necesitamos. Nos ha dado el respaldo de una hermosa y linda iglesia como la Alianza Cristiana Miraflores, ahí en Lima, que nos ama y esperan y están orando por nosotros. Tengo contacto con muchos de ellos que están orando y expectantes de lo que el Señor obrará. Han colaborado para que tengamos lo que tenemos, para poder seguir avanzando en estos años, y mi deseo no es venir a cambiar o revolucionar, sino estar en sintonía con lo que Dios está haciendo y continuará haciendo con la iglesia. Porque este movimiento es del Señor, la iglesia es del Señor y tenemos que dejar transformarnos por Él. ¿Sabe? Una vez más, en los lugares donde puede haber más oposición, más dificultad, más desafío, el Espíritu Santo sabe qué cosa dar a esa iglesia. Y le dio a la iglesia de Corinto palabra, ciencia, poder para entenderla y para permanecer en ella, y poder para vivir en esa santidad de la cual Pablo le va a escribir, en lo cual han sido bautizados y han sido santificados y han sido regenerados y pueden por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros, no para dar vueltas en el aire, no para hablar palabras incoherentes, no para sentir y hacer espectáculos, sino para tener la rara capacidad de entender su palabra y enseñarla, vivirla de acuerdo a ella y transmitirla. ¿Cuánto se necesita eso hoy en día para poder dar testimonio de la verdad? Les invito a ser parte de una generación irreprensible, una generación que conoce la palabra, que vive de acuerdo a ella y la transmite. Te invito a dejarnos transformar por el Espíritu Santo que nos ha dado todo lo que necesitamos para impactar en esta generación oscura, perversa, sin esperanza, sin saber qué ocurrirá en el futuro, llena de ambición, llena de codicia, llena de corrupción. Pero ahí estamos para brillar como lumbrera, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Dios lo quiere hacer, Dios lo puede hacer y ha prometido hacerlo. Que el Señor le bendiga ricamente en este viernes.